Por favor, no me dejes. Lo que un soldado y su perro encontraron en la lavandería lo cambió todo. El rítmico movimiento de la mezclilla húmeda dentro de la lavadora llenaba la por lo demás silenciosa lavandería Spin Cycle Sanctuary. Un zumbido reconfortante que Kellen Vance había llegado a asociar con una rara y fugaz sensación de normalidad. Se apoyó en el acero fresco de calidad industrial de una secadora, su mirada vagando por el desgastado suelo de linóleo, un marcado contraste con los terrenos polvorientos e irregulares que había recorrido apenas unos meses antes. A su lado, Echo, su pastor malinois, yacía tendido, la imagen de una serena vigilancia. Sin embargo, sus orejas giraban sutilmente, captando sonidos ambientales que Kael no podía. Su nariz se contraía de vez en cuando, buscando matices en el aire más allá del penetrante aroma a detergente. Kael cambió de postura. El dolor sordo en su rodilla izquierda era un recordatorio constante de la última gira, un recuerdo que llevaba con menos resentimiento que las heridas invisibles que se hundían más profundamente. Había venido a Oakhaven buscando tranquilidad, un lugar donde los fantasmas de batallas pasadas no susurraran tan fuerte. Lavar la ropa, mundano y repetitivo, era un bálsamo sorprendentemente efectivo. Era una tarea tangible, una pequeña victoria en una vida, que a menudo se sentía como una serie de escaramuzas imposibles contra sus propios pensamientos. Su objetivo hoy era simple: ropa limpia, un nuevo comienzo para la semana. Una meta pequeña y alcanzable que parecía monumental al compararla con la sombra persistente de su pasado militar. Cerró los ojos por un momento. El zumbido de las máquinas casi lo adormecía. Imágenes parpadeaban tras sus párpados. El destello cegador de un artefacto explosivo improvisado. Los gritos frenéticos de su unidad. El peso de su rifle. Los abrió rápidamente, arrastrándose de vuelta al presente. Oakhaven era demasiado silencioso a veces. La ausencia de caos casi ensordecedora. Dejaba demasiado espacio para la reflexión, para el tipo de introspección que le hacía sudar frío en la frente incluso con el suave aire de la tarde. Echo, percibiendo el cambio de humor de Kael, le rozó la mano con la nariz suave y húmeda, y sus ojos oscuros e inteligentes se encontraron con los de Kael. Fue un silencioso consuelo, un recordatorio de que no estaba solo en esta ardua transición. Echo también tenía sus propios fantasmas, sus propias ansiedades que se manifestaban en movimientos repentinos e inquietos o en un gemido bajo, casi imperceptible, durante las tormentas. Eran dos piezas rotas que intentaban encajar de nuevo en un mundo que había seguido adelante sin ellas. El silencio de la lavandería, normalmente reconfortante, empezaba a sentirse extraño. Era demasiado tranquilo para una tarde de martes. No había madres charlando, ni señores mayores leyendo periódicos, ni adolescentes peleándose por la última secadora disponible. Solo el monótono zumbido de las máquinas y el zumbido bajo y constante de las luces fluorescentes del techo. Los ojos de Kael volvieron a recorrer la habitación, con una sutil inquietud punzándole la nuca. Era un hábito nacido de la necesidad, una vigilancia persistente de sus años en entornos hostiles. Catalogó cada detalle, los carteles descoloridos que anunciaban suavizante, los filtros de pelusa rebosantes de algunas secadoras, el goteo tenue y persistente de un grifo que goteaba en el rincón más alejado. Todo parecía normal, pero la sensación persistía. Apartó la secadora, estirando los brazos por encima de la cabeza, fingiendo indiferencia. Echo, siempre atento a las sutiles señales de Kael, se levantó con fluidez, golpeando suavemente el suelo con la cola. Cuando Kael se giró para comprobar su carga, su mirada se desvió hacia la calle. Un sedán elegante y oscuro, desconocido para las soñolientas calles de Oakhaven, estaba aparcado a una manzana de distancia. Sus ventanas tintadas reflejaban el cielo gris opaco como ojos de espejo. Estaba demasiado impoluto para esta parte de la ciudad, demasiado fuera de lugar. Su mente militar lo registró de inmediato como una anomalía. Echo, que había estado olfateando la base de un dispensador de monedas, se detuvo de repente. Levantó la cabeza de golpe y giró las orejas hacia el oscuro vehículo. Un gruñido bajo, casi imperceptible, retumbó en su pecho. Un sonido que pasaría desapercibido para cualquiera que no estuviera familiarizado con el animal. Se le erizó el pelo apenas ligeramente en la columna, una clara señal de aprensión de una amenaza presentida. La despreocupación de Kael se desvaneció.
Echo rara vez reaccionaba al paso de vehículos. Esto era diferente. Puso una mano tranquilizadora sobre la cabeza del perro, con los dedos recorriendo la cicatriz sobre el ojo izquierdo de Echo. Recuerdo de un tiroteo compartido. «Tranquilo, chico», murmuró Kael, con una voz grave y firme, diseñada para calmar al animal, pero también para proyectar una sensación de control que no sentía del todo. Observó el coche un buen rato, pero permaneció inmóvil, con las ventanillas opacas, sin dejar rastro de sus ocupantes. El silencio dentro de la lavandería se sintió de repente pesado, opresivo. El zumbido de las secadoras ya no era reconfortante, sino un monótono telón de fondo para una creciente sensación de temor. Kael eligió una máquina. El zumbido rítmico de las secadoras, un zumbido reconfortante, sin darse cuenta de que esta tarea aparentemente ordinaria estaba a punto de desmoronar la frágil paz que buscaba desesperadamente. Era un hombre que intentaba desvanecerse, pero el destino, al parecer, tenía otros planes para él y su sombra de 4 patas. Un ladrido agudo e insistente de eco rompió el monótono zumbido de la lavandería, desviando la atención de Kellen Vance de la espuma que se arremolinaba en su ropa. Se giró, ligeramente irritado por la interrupción de su breve momento de paz civil. Echo permanecía rígido junto a una lavadora vieja, con la puerta de carga frontal entreabierta, mientras su potente cola golpeaba rápida y gravemente el linóleo descolorido. Su mirada estaba fija, sin pestañear, en algo dentro del tambor de la máquina. «¿Qué pasa, chico?», swingueó Kael, acercándose a él. Su enfado fue rápidamente reemplazado por una familiar punzada de curiosidad. Los instintos de Echo rara vez se equivocaban. Kael se arrodilló y miró dentro de la máquina. Al principio, solo vio los restos habituales de una lavandería abarrotada. Unas monedas olvidadas, algunas pelusas. Entonces, bajo el tambor principal, enclavado en lo profundo de un compartimento ingeniosamente oculto que claramente no formaba parte del diseño original de la lavadora, divisó un tenue destello metálico. Era demasiado brillante, demasiado deliberado para ser una moneda perdida o un botón olvidado. Empujó la puerta de la lavadora por completo. El crujido de las bisagras resonó levemente en el silencioso espacio. Al introducir la mano, sus dedos rozaron un metal liso y frío. Extrajo con cuidado un pequeño dispositivo de intrincado diseño, no más grande que la palma de su mano. Era elegante, negro, y se sentía sorprendentemente pesado en su mano. Diminutas luces fijas pulsaban con un azul suave y etéreo, y un único símbolo inidentificable, que recordaba a una esfera estilizada y segmentada, estaba grabado en su carcasa. No se parecía a nada que hubiera visto antes, desde luego, no a algo que uno encontraría en una lavandería. Una repentina y escalofriante comprensión lo invadió. No se trataba de un objeto perdido cualquiera. Era deliberado. Antes de que Kael pudiera procesar por completo el misterioso objeto, la puerta de cristal de la lavandería sonó. Un sonido que solía indicar la llegada de otro cliente, pero que ahora parecía una sentencia de muerte. 2 hombres corpulentos, vestidos con ropa oscura y anodina que de alguna manera lograba parecer genérica y amenazante, entraron en el santuario de la centrifugación. Sus miradas recorrieron la habitación, no con la curiosidad casual de quien busca una máquina abierta, sino con una intensidad desconcertante, casi depredadora. Sus ojos se posaron en Kael una fracción de segundo de más, un reconocimiento silencioso de que ahora él era el centro de su atención. El aire se densificó con una tensión tácita. El entrenamiento militar de Kael, latente durante mucho tiempo en la quietud de la vida civil, volvió a la vida con un rugido. Su ritmo cardíaco, normalmente constante, comenzó a acelerarse, una aceleración controlada. Su agarre se apretó instintivamente alrededor del dispositivo, agarrándolo con fuerza, ocultándolo en su puño cerrado. Registró cada detalle, su tamaño, su postura, la forma en que sus manos colgaban sueltas pero listas, sus ojos escrutándolo constantemente. No estaban allí para lavar la ropa. Reconoció al más alto de los dos, aunque su rostro estaba parcialmente oculto por una barba corta y oscura. La mirada fría y calculadora era inconfundible. Silas Thorne. Kael había oído rumores sobre Thorne durante su servicio. Un notorio agente del sindicato de Obsidiana, una oscura organización de la que se rumoreaba que estaba involucrada en todo, desde tráfico ilícito de armas hasta espionaje corporativo. La presencia de Thorne allí
En esta tranquila lavandería de Oak Haven, confirmó los peores temores de Kael. Se había topado con algo mucho más peligroso que perder calcetines. Su simple objetivo de ropa limpia se había transformado, de forma abrupta y violenta, en sobrevivir. Echo, presentiendo la amenaza inminente que Kael ahora comprendía plenamente, se movió de su lado a una posición justo detrás de su pierna izquierda, con una postura baja y enroscada. Un gruñido gutural retumbó en lo profundo de su pecho, un sonido de advertencia pura y primaria. Se le erizaron los pelos de la columna, creando una cresta erizada que decía mucho sobre el peligro inminente. Kael sabía que lo superaban en número, 2 hombres bien entrenados contra él y Echo, pero también sabía que el factor sorpresa seguía de su lado, por ahora. Tenía la ventaja de saber qué buscaban, mientras que ellos solo sospechaban que él podría tenerlo. Silas Thorne dio un paso lento hacia adelante, su mirada diseccionando las filas de lavadoras y secadoras, con una paciencia depredadora en sus movimientos. Su compañero, un hombre más joven e imponente, con la cabeza rapada, comenzó a revisar metódicamente las máquinas, con movimientos precisos y practicados. Abría cada puerta, miraba dentro, y luego pasaba a la siguiente, sin romper el ritmo. No buscaban una camisa perdida, buscaban algo específico, algo que Kael ahora sostenía en la mano. El silencioso zumbido de la lavandería se desvaneció, reemplazado por el latido del corazón de Caleb Vance, latiendo en sus oídos. Silas Thorne y su sicario estaban a escasos metros, con rostros sombríos y decididos. Kael, aún agarrando el misterioso dispositivo en la palma de la mano, no dudó. Años de entrenamiento de combate afloraron a su mente. La memoria muscular se apoderó de él donde el pensamiento consciente podía fallar. Empujó una pila de frágiles cestas de plástico para la ropa sucia, llenas de toallas recién secas, hacia el hombre al mando de Thorne. Las cestas cayeron con un fuerte ruido, creando un escudo momentáneo y caótico. Con ese mismo movimiento fluido, Kael saltó por encima de una hilera baja de secadoras comerciales, moviéndose con una velocidad y agilidad que desmentían su ropa de civil. Echo, una mancha de pelaje marrón y negro, ya iba un paso por delante, una sombra silenciosa y disciplinada. Los agentes del sindicato, aunque claramente bien entrenados, fueron sorprendidos momentáneamente por la inesperada maniobra de Kael. Su persecución se detuvo, dándole a Kael los preciosos segundos que necesitaba para llegar a la salida trasera. Atravesó la puerta a toda prisa. El aire frío y viciado del callejón lo golpeó como un puñetazo. El mundo fuera de la lavandería era un torrente vertiginoso de paredes de ladrillo, contenedores de basura rebosantes y el tenue y acre olor a decadencia urbana. Este era ahora el territorio de Kael, o al menos el tipo de territorio que él sabía cómo navegar. Durante sus incansables intentos por encontrar rincones tranquilos en Oak Haven, había pasado incontables horas guiando a Echo por estos mismos callejones y rutas de servicio olvidadas, mapeándolos mentalmente. Lo que antes había sido una búsqueda mundana de paz ahora se convertía en su salvavidas. Avanzó a toda velocidad por un callejón estrecho y mugriento, mientras el rítmico golpeteo de las pesadas botas de sus perseguidores resonaba tras él, cada vez más cerca. «¡Vamos, Echo, vamos!», Component Placement ordenó Kael con un gruñido bajo. Echo sin necesidad de más indicaciones, se adelantó, impulsado por sus poderosas piernas. El pastor Malinois, con su velocidad y agilidad superiores, actuaba a la vez como explorador y disuasivo. Se adelantaba como una flecha, para luego, inesperadamente, cortar el paso, pisándole los talones al agente más cercano, obligándolo a detenerse o a desviarse, ganando así segundos invaluables para Kael. El hombre más cercano se tambaleó, maldiciendo en voz baja, mientras Echo fintaba y se abría paso con destreza entre una pila de cajas de cartón desechadas. Kael conocía a la perfección esta laberíntica red de pasadizos. Recordaba una alcantarilla oculta, un túnel de drenaje olvidado que serpenteaba bajo el antiguo distrito industrial, un cuello de botella perfecto. Era oscuro, angosto, y obligaría a sus perseguidores a formar una sola fila, anulando su ventaja numérica. Su mente corría, calculando distancias, evaluando riesgos. Vio un trozo de alambre resistente tirado cerca de un palé roto y un ladrillo suelto y pesado, medio enterrado en la tierra. Empezó a gestarse un plan, simple pero efectivo. Giró bruscamente hacia la boca de la alcantarilla
cuya entrada estaba casi completamente oculta por la maleza y el hierro corrugado oxidado. El aire dentro era húmedo y olía a moho y agua estancada. «Agáchate, Echo». «Component placement», susurró Kyle con un eco inquietante en el reducido espacio. Mientras Echo pasaba junto a él, Kyle, rápida y eficientemente, ató un extremo del cable a una varilla que sobresalía, tensándolo por el estrecho suelo del túnel a la altura del tobillo y asegurando el otro extremo con el pesado ladrillo. Un cable trampa rudimentario pero potencialmente efectivo. Trabajó con la velocidad de la práctica, mientras la adrenalina agudizaba su concentración. Justo cuando terminaba, el primero de los hombres de Thorn apareció en la entrada del túnel, recortado contra la tenue luz. El hombre cargó hacia adentro, confiado en su persecución. No vio el cable. Se le enganchó el pie, dejó escapar un gruñido de sorpresa y se desplomó hacia adelante, estrellándose con fuerza contra el suelo. «¡Levántate, idiota!». La voz enfurecida de Thorn resonó desde el exterior del túnel. El breve retraso, el tropiezo, fue todo lo que Kyle necesitó. Él y Echo ganaron una distancia crucial, adentrándose en la húmeda y resonante oscuridad del túnel. Fue entonces, mientras corría, respirando entrecortadamente, que Kyle bajó la mirada hacia el misterioso dispositivo que aún aferraba con fuerza en su mano. Como en respuesta al caos que se desplegaba, una pequeña proyección, casi imperceptible, cobró vida desde su superficie lisa y oscura. No era un espectáculo de luces. Era un esquema complejo, un plano holográfico de un sistema intrincado, que latía con la misma suave luz azul que los indicadores del dispositivo. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par. No eran solo datos, ni una pieza inerte de tecnología. Era una interfaz de control, y entonces, la verdadera naturaleza del símbolo grabado en su carcasa se volvió aterradoramente clara. El orbe segmentado, antes inidentificable, ahora brillaba con una inconfundible familiaridad. Coincidía, precisamente, con el logotipo de EtherCorp, el gigante tecnológico aparentemente benévolo dirigido por Alaric Finch. Finch, un hombre al que Kyle alguna vez admiró e incluso donó por sus labores filantrópicas en Oak Haven. Su empresa, un faro de innovación y apoyo comunitario. Comprenderlo lo golpeó como un golpe físico, un puñetazo en el estómago que le quitó el aliento con más eficacia que la desesperada carrera. Finch no era un benefactor. Era el cerebro detrás del sindicato Obsidiana, que usaba su empresa como una fachada pulida y respetable para algo mucho más siniestro. La situación se intensificó drásticamente. Kyle no solo huía de matones, sino de un enemigo poderoso y atrincherado, y el dispositivo que sostenía era la clave para desenmascararlos a todos. La revelación de la traición de Alaric Finch, revelada por el esquema parpadeante del dispositivo de EtherCorp, consolidó el propósito de Kyle en Vance. Escapar ya no era suficiente, tenía que desenmascararlos. Lideró a Silas Thorn y al que le quedaba de esbirro, el que había tropezado con el cable trampa improvisado de Kyle en una persecución calculada, adentrándolos en el extenso y destartalado complejo de la antigua conservera Oak Haven. El aire se llenó de un intenso olor a óxido y descomposición, mezclado con los persistentes olores fantasmales de fruta procesada. Este era su campo de batalla elegido, un lugar grabado en su mente tras incontables horas de ejercicios tácticos en solitario, donde su imaginación había transformado muros de ruidos en posiciones defensivas y pilas de cajas podridas en escondites. Ahora, esos ejercicios mentales se convertían en una cruda y peligrosa realidad. Se movía por el vasto y resonante espacio, aprovechando la maquinaria deteriorada y los largos y oscuros pasillos. El ruido metálico de una chapa desprendida, el crujido de una pasarela inestable bajo sus pies. Cada sonido se convertía en una distracción deliberada, diseñada para adentrar a Thorn en el corazón decadente de la conservera. Kyle se sabía el trazado de memoria, cada rincón ciego, cada rincón oculto, cada precaria pila de barriles. Los utilizó todos, creando un laberinto de sombras y ecos que irritaba a los perseguidores. Ya no solo corría, estaba cazando. El ruido del arma atrajo la atención de Thorn. Giró sobre sí mismo, con el rostro desencajado por la furia, al darse cuenta de que ahora estaba solo. Esta era la confrontación final que Kyle había orquestado. Kyle emergió de detrás de una enorme y oxidada cinta transportadora.
con el dispositivo de Ethercorp aún aferrado en la mano izquierda y la derecha lista. «Se acabó, Thorn», declaró Kell con voz serena, firme, sin emoción. Thorn gruñó, como un animal acorralado. Cargó contra un oponente formidable, con movimientos eficientes y brutales. La lucha resultante fue una danza salvaje de combatientes entrenados bajo la tenue y parpadeante luz que se filtraba a través de las ventanas sucias. Thorn lanzó una serie de poderosos golpes, cada uno dirigido a incapacitar, pero Kell los respondió con bloqueos y evasiones expertas. Los golpes de Kell eran precisos, dirigidos a puntos de presión y zonas vulnerables. Se movía con una determinación férrea, impulsado no solo por la adrenalina, sino por la traición que lo corroía, la certeza de que Finch, un hombre al que una vez había considerado un pilar de la comunidad, no era más que un titiritero criminal. El peso del dispositivo en su mano era a la vez una carga y un arma, un testimonio de la verdad que portaba. Finalmente, con una rápida patada en la rodilla que dobló la pierna de Thorn y un fuerte golpe en la sien, Kell lo incapacitó. Thorn se desplomó en el suelo, gimiendo, con la mirada vidriosa. Kell aseguró el dispositivo, guardándolo dentro de su chaqueta. Con la amenaza inmediata neutralizada, Kell y Echo salieron de la fábrica de conservas, dejando a Thorn y a su agente inconsciente en medio de la decadencia industrial. El aire fresco de la tarde le resultó estimulante después del combate cuerpo a cuerpo. Kell sabía exactamente a dónde tenía que ir. Se dirigió a la oficina local de la Oficina Federal de Supervisión, FOB, un edificio anodino a las afueras de Oak Haven. Dentro, las estériles luces fluorescentes y el ambiente silencioso contrastaban marcadamente con el caos que acababa de dejar. Lo recibieron dos agentes uniformados, con rostros inicialmente escépticos, mientras relataba su improbable historia sobre un dispositivo encontrado en una lavandería que conducía a una oscura organización criminal. Pero cuando Kell sacó el dispositivo Ethercorp, con sus luces azules aún parpadeando débilmente, y ofreció su detallado testimonio, con la proyección esquemática de su interfaz de control, su escepticismo se transformó rápidamente en profunda preocupación. Horas después, cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo, la verdadera gravedad del descubrimiento de Kell se comprendió plenamente. Finch y el sindicato Obsidiana fueron rápidamente desmantelados. Su vasta red de operaciones ilícitas, desde fraude financiero enmascarado por inversiones tecnológicas hasta la desaparición silenciosa de personas, salió a la luz en un torbellino de actividad federal. Oak Haven, inconsciente del peligro acechante que albergaba, respiró aliviado, aunque pocos comprendían la verdadera magnitud de lo que Kell había evitado. Tras el incidente, Kell y Echo fueron aclamados como héroes silenciosos. Su increíble historia, una leyenda local susurrada en voz baja, a menudo embellecida con cada relato. Recibieron elogios, incluso una mención local. Pero la FOB no se limitó a darle las gracias. Un hombre delgado y perspicaz llamado Director Sterling, cuya presencia imponía una autoridad discreta, se reunió con Kell en una oficina privada sin ventanas. Habló de las habilidades únicas de Kell, su mente táctica y su lealtad inquebrantable. No les ofreció una medalla. Les ofreció un puesto, la oportunidad de usar sus extraordinarias habilidades en sus propias operaciones, menos transparentes. La voz de Sterling era tranquila, casi tranquilizadora, mientras hablaba de una guerra diferente, librada no en campos de batalla visibles, sino en las sombras, contra enemigos invisibles para el público, insinuando un mundo mucho más complejo y moralmente ambiguo de lo que Kell jamás había imaginado. Kell miró a Echo, quien le dio un codazo en la mano con una pregunta silenciosa en la mirada. La lavandería, antaño símbolo de su intento de normalidad, ahora parecía un recuerdo lejano, un punto de inflexión. Comprendió que la paz no era solo la ausencia de conflicto, sino una lucha constante y en constante evolución. No solo había encontrado un recurso, había encontrado un camino nuevo e incierto, y con Echo a su lado, sabía que estaba listo para afrontar lo que viniera después, incluso si eso significaba cambiar una sombra por otra.